Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Únete a nuestra comunidad, donde exploramos historias cargadas de emociones, misterios y lecciones de vida. Aquí, el suspenso y la intriga están a la vuelta de la esquina, y nunca sabes quién será el próximo caso. En las vibrantes pero peligrosas calles de Bogotá, dos almas marcadas por tragedias del pasado se encuentran en un torbellino de amor, secretos y venganza. Un relato que desafía el corazón y la mente. Juntos podemos reflexionar sobre los caminos que el amor y la venganza nos hacen recorrer. ¿Crees que el amor puede redimir a alguien atrapado en la venganza? ¿Qué harías si descubrieras un secreto que cambia todo lo que creías saber de tu familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y recuerda suscribirte. Es completamente gratis. Dale like y comparte para que estas historias lleguen a más personas. En las laderas olvidadas de Bogotá, en los años 90, nació Samuel Herrera Ramírez, hijo de un taxista humilde que llevaba un secreto a cuestas y de una costurera incansable. Su infancia transcurrió entre calles empedradas donde se mezclaban vendedores ambulantes, risas de niños jugando fútbol con balones remendados y al mismo tiempo el eco sordo de la violencia de los cárteles que dominaban la ciudad. Javier Ramírez, su padre, no era solo un hombre común. En su juventud trabajó como informante encubierto para la policía en operaciones contra el narcotráfico, infiltrándose en las redes de Antonio López, un poderoso narcotraficante y empresario corrupto. Javier recopiló pruebas cruciales sobre los negocios ilícitos de López, incluyendo lavado de dinero y asesinatos ordenados desde las sombras. Sin embargo, su doble vida lo llenó de paranoia. Sabía demasiado y temía que López, con sus conexiones en la policía y el gobierno, lo silenciara. Este temor lo llevó a vivir con cautela, evitando hablar abiertamente, pero dejando pistas ocultas, cartas codificadas y grabaciones en su hogar, confiando en que algún día su hijo Samuel podría entenderlas. Una noche de 1998, Javier fue emboscado mientras conducía su taxi en un barrio peligroso de Bogotá. Hasta ese momento había logrado ocultar quién fue, incluso para su familia. Sin embargo, un grupo de sicarios enviados por Antonio López lo acribillaron en un callejón oscuro. La escena fue brutal. Las balas atravesaron el parabrisas y Javier murió al instante, dejando tras de sí un charco de sangre y un misterio sin resolver. La policía cerró el caso como un robo violento, pero los rumores en el barrio apuntaban a un ajuste de cuentas. Samuel, de solo 8 años, vio el cuerpo de su padre desde la ventana de su casa. Esa imagen lo persiguió siempre. La palabra venganza comenzó a crecer en su interior como un veneno lento. Samuel Herrera creció en un entorno de pobreza y dolor. Creía firmemente que el asesinato de su padre fue un acto deliberado, orquestado por alguien poderoso. Estas ideas eran alimentadas por su madre, quien le inculcaba la palabra venganza de manera sutil. Al cumplir 15 años, encontró una carta oculta en una caja vieja de su padre, escrita con frases enigmáticas. El lobo nunca duerme, hijo. Si me encuentran, busca la verdad en las sombras del poder. Samuel comenzó a entender quién había sido realmente su padre. Interpretó esto como una señal de que fue traicionado por alguien cercano, posiblemente un policía corrupto o un narcotraficante. Su investigación personal lo llevó a sospechar de Antonio López, un nombre que aparecía en rumores callejeros como el Rey Invisible de Bogotá. Creía que su padre fue silenciado porque sabía demasiado sobre los negocios de López, aunque no tenía pruebas concretas.
Esta creencia alimentó su deseo de venganza, moldeando su vida como detective privado en la adultez, donde cada caso lo acercaba más a desentrañar el legado mortal de su padre. Al otro lado de la ciudad crecía Isabela Torres, una niña que desconocía el secreto más oscuro de su vida. Era hija ilegítima de ese mismo hombre, Antonio López. Su madre murió en un accidente extraño cuando Isabela tenía solo 10 años, sin saber que aquel choque había sido ordenado por López para borrar cualquier rastro de su doble vida. Criada por tíos distantes, Isabela creció entre silencios y soledad. El único recuerdo que conservó de su madre fue un collar con un grabado misterioso que la obsesionaba, como si escondiera un mensaje que no podía descifrar. El destino cruzó a Samuel e Isabela a los 16 años en una feria callejera. Samuel, un joven rebelde y trabajador de mensajería, la salvó de un robo, y desde ese instante nació un amor intenso, hecho de caminatas por el Parque Simón Bolívar, besos bajo la lluvia y promesas ingenuas de un futuro mejor. El amor los envolvió como un refugio contra sus pasados rotos. Sin embargo, Samuel nunca dejó de buscar justicia para la muerte de su padre, y esa obsesión lo fue llevando cada vez más cerca del nombre de Antonio López, sin saber que corría por las venas de la mujer que amaba. Isabela, por su parte, también comenzó a descubrir verdades ocultas. Viejos documentos de su madre y el grabado en el collar revelaban lentamente quién era su verdadero padre. El collar tenía grabado un mensaje de López a su madre, diciéndole que jamás la abandonaría. Cuando entendió quién era realmente su padre, el miedo la consumió. Decidió ocultarlo a Samuel, sabiendo que esa revelación destruiría su relación. Lo que ella no sospechaba era que el culpable de la muerte de su propia madre había sido su padre, Antonio López, y que en realidad éste nunca la quiso tener. Con los años, Samuel se convirtió en oficial de la policía, fuerte, frío y calculador, pero con el corazón aún encadenado al pasado, mientras que Isabela eligió el camino de la abogacía, luchando contra la corrupción de la ciudad. Parecían haber construido una vida juntos, pero la felicidad era solo un espejismo. Samuel comenzó a infiltrarse en fiestas de élite para obtener información. Robaba archivos, se escapaba de guardias armados y cada vez estaba más cerca de su enemigo. Paralelamente, Isabela, en silencio, buscaba un encuentro con su padre. Deseaba saber más sobre él. Creía que quizás lo que decían de él no era cierto y que la obsesión de Samuel por encontrarlo y asesinarlo no debía cumplirse. Finalmente, Isabela dio con su padre. Al principio, López quedó sorprendido de conocerla y aún más de que no sospechara nada sobre el asesinato de su madre. Con su voz serpenteante, vio en ella a alguien fácil de manipular. Si lograba tenerla de su lado, y siendo una abogada brillante, podría usarla a su favor. Le ofreció riqueza, poder y seguridad, sembrando la duda en su corazón. Isabela pensaba que debía lealtad a su familia. Pronto, todo se volvió oscuro. Un testigo clave de Samuel apareció asesinado en un callejón. Samuel sospechó que alguien cercano a Antonio lo había traicionado. Isabela empezó a perder el sueño y a recibir llamadas extrañas. La desconfianza se metió en su relación como un veneno invisible. Su relación se fue resquebrajando poco a poco hasta romperse por completo. Una noche tormentosa, Samuel irrumpió en la mansión de López junto a un grupo de aliados. El rugido de las armas resonó en los pasillos. Explosiones improvisadas sacudieron los muros. Pero cuando estuvo a punto de ejecutar al hombre que odiaba, Isabela intervino. Con un disparo, salvó la vida de su padre. Para Samuel,
Esa fue la prueba de su traición. Desde entonces, Samuel, herido en cuerpo y alma, se convirtió en un fantasma en Bogotá, jurando venganza contra López y contra la mujer que tanto había amado. Antonio, en respuesta, asesinó a su madre, empujándolo aún más a la oscuridad. El destino los llevó finalmente al cerro de Monserrate. Bajo un cielo desgarrado por rayos, Samuel se enfrentó a Antonio López cara a cara. El narcotraficante confesó haber asesinado a su padre por un rencor antiguo, una deuda de honor torcida. Admitió que cuando descubrió que era un infiltrado de la policía, fue lo que determinó su muerte, y que también eliminó a su madre por investigar demasiado. Cuando Samuel estaba a punto de vengarse, apareció Isabela, armada y temblando. Ella escuchó la confesión y, en un instante de claridad, comprendió lo equivocada que había estado todo ese tiempo y que solo la habían utilizado, por lo que disparó contra su propio padre, acabando con él. Pero lo que sucedió después fue aún más devastador. Samuel, cegado por la rabia y los años de dolor, giró el arma contra Isabela y le disparó, convencido de que siempre había estado del lado de López. Sentía que la mujer que amó tanto lo había traicionado. Ella era parte del hombre que había destruido su vida. Isabela cayó en sus brazos, sangrando, susurrándole la verdad con sus últimas fuerzas. Siempre lo había amado, nunca lo traicionó, y el collar era la prueba de su inocencia. Ella había sido manipulada siendo su peor error, querer tener un padre como las demás niñas. Pidió perdón por todo, confesando su profuso amor por él hasta la eternidad. Samuel lloró mientras la vida se le escapaba, comprendiendo demasiado tarde que había matado al único amor verdadero que tuvo. Antonio López cayó por el precipicio luego del disparo de su propia hija. Isabela murió en brazos de Samuel, y con ellos se desmoronó todo lo que él había jurado proteger. La venganza había prevalecido. Al llegar sus compañeros policiales, evaluaron el caso y determinaron que Samuel no tenía culpa, que cumplió con su deber, eliminando a una banda de crimen organizado. Fue condecorado por su labor valerosa, pero su vida ya no fue la misma. Con el tiempo, se retiró de la policía, se hundió en el alcohol, vagaba por bares oscuros, prisionero de sus recuerdos. Se sentía vacío, perdido y atormentado. Años más tarde, Samuel apareció muerto en un motel del camino, con un disparo en la cabeza. La policía lo declaró suicidio, pero las marcas en la escena decían otra cosa. Aún quedaban manos invisibles moviendo los hilos del imperio de Antonio López. Se dice hasta ahora que Marcelo López, hijo legítimo de Antonio, juró venganza, lo cual nunca se podrá comprobar. La policía aún sigue el rastro de los López. Así terminó la historia de dos almas atrapadas entre el amor y la venganza. Un ciclo interminable de destrucción que nos recuerda que la venganza consume más que el odio y que el perdón, aunque doloroso, es el único camino hacia la paz. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, donde el amor y la venganza se enfrentaron hasta destruirlo todo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la venganza puede justificarse o siempre termina consumiéndolo todo? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si este relato te mantuvo atrapado, no olvides suscribirte a Crímenes y Engaños. Es gratis. Activa la campanita y compártelo con quienes disfruten de estos misterios. Nos vemos en el próximo video, donde otra verdad oculta saldrá a la luz.